Que el Señor Dios Todopoderoso de la vida les bendiga. Hoy vamos a hablar de algo que es la segunda cosa en importancia más especial para nosotros los cristianos y las cristianas después de la palabra de Dios, y es la oración. Les invito a estar analizando la oración desde el punto de vista de la oración sacerdotal o Padre Nuestro, que la encontramos en varios textos de los evangelios sinópticos, pero en este caso nos remitimos a Mateo 6, de los versos 9 en adelante, en la versión Reina Valera. El Señor le hace un llamado a sus discípulos: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Señor, te damos gracias por tu invitación a orar reconociéndote como el Dios soberano, como el Dios dueño de la historia y de la vida, como el Dios de la salvación. Ilumínanos a través de estas palabras, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos muestra un camino expedito para el diálogo con Él, con el Padre soberano, y es la oración. Y Jesús nos dio esta oración que acabamos de leer, no para hacerlo mecánicamente como un rezo más. No. Es una ruta de comunión que el Señor ha trazado a través del Padre Nuestro para nosotros. Es una ruta a través de la cual el Padre quiere que nosotros tengamos claras cuáles son nuestras prioridades y dónde debe estar nuestra dependencia como hijos e hijas de Dios. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo que estamos bajo la paternidad de Dios Padre, que nuestro Dios es nuestro Padre y que nos invita a vivir en una comunión como familia de la fe, como familias nucleares también. Orar es llegar al Padre. Orar es reconocer que Dios es el único soberano sobre todo lo que ocurre y que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad absoluta. Oramos, pero no solo por nosotros. Oramos como comunidades de fe, como cuerpo de Cristo. La palabra nos invita a santificar, por eso dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes que acercarnos a Dios a pedir, estamos siendo combinados a adorarle, a alabar su nombre, a glorificarlo, a saber que Él es el centro de todo, que no es nuestra vida el centro es Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando nos acercamos a la comunidad de fe o en nuestra intimidad nos acercamos a Dios. A veces daría la idea, cuando nos autoescuchamos o escuchamos a otras personas orando a Dios, que quisiéramos imponer a Dios
lo que Él debe hacer por nosotros, lo que queremos, pero no es nuestra voluntad la que hay que buscar. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe a encontrar su propósito en medio de la problemática que estemos viviendo, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, en medio de nuestros sueños no cumplidos. Cuando le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos reconociendo que toda la provisión proviene solo de Él. Pero también estamos reconociendo que el pan no solo tiene que ver con nuestro sustento físico, tiene que ver también con nuestro alimento espiritual para crecer en esa relación hermosa que debe haber entre nosotros y nuestro Creador. Los esclavos liberados por la mano fuerte de Dios de Egipto lo experimentaron en el desierto cuando estaban empezando a padecer hambre, clamaron a Dios y Él les mandó maná, pan del cielo. Y Jesús se nos presenta a nosotros también como el pan de vida, el pan que nos alimenta espiritualmente, pero también nos recuerda su provisión cuando multiplica los panes, los peces, cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Dios es nuestro proveedor, es Jehová Jireh. Estamos siendo invitados a vivir cada día bajo la provisión del Todopoderoso, de nuestro Dios, a descansar en Él, que ha dicho, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y trabajados. Es una invitación a vivir sin ansiedad, a por la mañana depositar nuestras cargas en Él, seguras que no estamos solos ni solas, que Él puede acompañarnos, que Él puede ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas, porque es nuestro Padre. Pero cuando nos dice también en su palabra, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, nos está recordando una oración verdadera implica examinar nuestro corazón, revisar si lo que estamos haciendo está en concordancia con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es imposible que quienes hemos recibido perdón de Dios creamos que lo hemos recibido por nuestros méritos. Ningún ser humano tiene los méritos. El que tiene los méritos nos concede su perdón en el nombre de Jesús, pero también nos invita a perdonar a quienes nos ofenden a nosotros. Es un perdón en doble vía, un perdón hacia nosotros y un perdón hacia nuestros ofensores. No puede haber una vida de oración si no tenemos clara en nuestra mente la idea que la oración es un camino de reconciliación, un camino de reencuentro con el Padre, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Pero el Padre nuestro también nos está invitando a pedir siempre la presencia protectora de Dios. Cuando dice, no nos metas en la tentación y líbranos del mal. En ese momento, como seres humanos, Jesús nos enseña a través de esa oración sacerdotal a reconocer nuestra fragilidad humana para resolver muchos de nuestros problemas, a reconocer nuestra necesidad de una guía de parte de Dios a través de la presencia de su Santo Espíritu.
a reconocer que es Dios quien nos da las fuerzas para resistir al enemigo, quien pone palabras en nuestra boca para resistirlo, quien lo hace salir huyendo de nosotros a través de la oración como perro rabioso. Orar es decirle a Dios, solos, solas, no podemos. Necesitamos tu ayuda, Señor, frente a todas estas cosas malas, frente a todas estas tentaciones y pruebas que diariamente vivimos. Y la oración concluye diciendo, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el reino por los siglos de los siglos. O sea, toda oración debe terminar reconociendo que Dios es digno de supremas alabanzas, alabándolo, adorando su nombre, con confianza en que la victoria de Dios nos pertenece, porque Él nos ha dicho, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Esa es su promesa, y las promesas de Dios se cumplen. Somos invitadas a vivir seguros y seguras de que Dios tiene el control sobre todo, Él es el soberano. Teológicamente, cuando pensamos, nos está mostrando aquí la gracia de Dios. O sea, no es por nuestros méritos, es el amor gratuito y liberal de Dios derramado en medio de nuestras necesidades a través de nuestra intimidad en la oración, en el diálogo con nuestro Padre. Nos está invitando también a reconocer el sacerdocio universal de todos los cristianos y cristianas que podemos interceder por nosotros, pero también por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Nos está invitando también a reconocer la soberanía de Dios. Por eso en el Salmo el escritor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos invitados a no olvidar que Dios tiene el control de todo. Es por fe, no es por obras, para que toda la gloria, para que todo el mérito sea de Dios y no de nosotros, para que no nos creamos suficientemente grandes como para orgullosamente decir, Dios, no te necesito. La oración, el Padre Nuestro, nos está invitando a una dependencia directa, total de Dios. Es un camino de vida esa oración, un camino a la vida perdurable. Es un camino que nos enseña a orar colocando el primer lugar a Dios, quien merece toda reverencia. Es una oración que nos invita a depender humildemente de Él, a tener toda la confianza, como aquellos discípulos a los que Jesús les dijo, todos se han ido, si ustedes quieren váyanse también. Y uno de ellos dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la confianza a la que somos llamados y llamadas, una dependencia total de Dios y a saber que solo a través de Jesús, que es el camino, la verdad, la vida, la resurrección, que es la luz, que es la sal, podemos encontrar salvación con Dios. Hacer la oración del Padre Nuestro o una oración que contenga cada una de las partes que Él nos invita, como la confesión, como la alabanza, como la súplica, como el pedido de perdón, como el perdón a los demás, en misericordia y piedad, como Él lo ha tenido con nosotros, se debe convertir en nuestra práctica diaria. Conectémonos con Dios a través de la oración, porque transforma nuestra relación con los demás y nos reconcilia con nosotros mismos en todas las dimensiones que como seres humanos tenemos. Que Dios te bendiga, que Dios
responda tus súplicas, que Dios sea el soberano en tu vida, que Dios derrame su gracia sobre ti, que Dios te abrace en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad y te conceda primero el perdón, te conceda también el perdonar a los demás y el saber que Dios nos escucha, que no estamos solos ni solas. Dios te bendiga y vive tu mejor día de la mano del Señor hoy. No olvides la oración y la palabra. Amén.